Vamos a continuar en esta mañana meditando en la carta de los Hechos de los Apóstoles. Estuvimos viendo en las reuniones anteriores cómo había venido el Espíritu Santo y les dio palabras, les dio entendimiento para poder alcanzar a comprender todas las Escrituras, porque como el apóstol Pablo dice, toda la Escritura es útil, y cuando habla de la Escritura no está hablando de sus cartas que se estaban escribiendo en aquellos días, o de los evangelios que seguramente se escribieron después, sino de todos aquellos escritos que testificaban la gracia que sobrevendría, el derramamiento del Espíritu Santo, cosas que fueron habladas de antemano. Y estos hombres sencillos que en su naturaleza tomaban decisiones erradas, como luego hemos meditado en diferentes predicaciones, allí una vez que vino el Espíritu Santo, fueron alumbrados con un entendimiento que antes no tenían y pudieron empezar a comprender distintos pasajes de la palabra. Si ahora comprendo y veo el cumplimiento de este pasaje, de este pasaje, de este pasaje. Pero cuando vemos la historia, cómo Dios se comunica con su pueblo, podemos también apreciar de que no todos tuvieron el privilegio de vivir en el mismo tiempo. Algunos vivieron en tiempos de persecución, otros vivieron en tiempos de silencio, porque hubo momentos en que hubo aparentemente silencio de parte de Dios. La palabra de Dios, dice la Escritura, escaseaba en aquellos días. ¿Recuerda cuando el padre de Juan el Bautista entra a ministrar? Le había tocado en suerte, pero era una reunión más, una formalidad más. Pero allí, en medio del servicio, Dios había determinado un tiempo, un lugar, un mensajero para que le llevara un mensaje, y esa reunión, que aparentemente era una reunión más, terminó transformando su vida con el anuncio del advenimiento de un hijo que no esperaba, porque era una persona ya anciana, y de que no iba a ser un hijo cualquiera, sino que vendría a preparar el camino del Señor. Así, hermanos, nosotros vemos, porque a veces agarramos la palabra y leemos Malaquía y salteamos a Mateo, y están a una hoja de distancia, pero a veces pasaron cientos de años donde esa palabra de Dios escaseaba. Desde que el pueblo regresa allí de la cautividad, hubieron allí una serie de profetas contemporáneos unos a otros, y luego hay un vacío y hay un tiempo. Ese vacío, hermano, no fue exclusivo, y sabe que cuando el Espíritu de Dios vino, vimos en la reunión pasada cómo, lleno del Espíritu Santo, cuando estaban allí en obediencia a esperar esa manifestación del Espíritu, los 120 reunidos, Pedro se levanta y, puesto en pie, comienza a predicar y se convierte en 3.000 personas. Y las cosas de Dios, hermano, no son cosas nebulosas, vagas. Dice, estaban todos reunidos y era la hora tercera del día. Dice, no están borrachos porque es la hora tercera del día. También, unos pocos días después, ocurre otro milagro en un momento específico, a la hora novena, que era la hora de la oración. Dice, iban Pedro y Juan rumbo al templo allí a orar. Y se encuentran con un paralítico. Conoce la historia, si no después la puede leer, porque no es el tema principal que yo quiero tratar hoy. Y que esperaba recibir algo y no tenían dinero para darle, no había una moneda para darle, pero tenían la convicción de que Dios podía restaurarlo. Dice, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en el instante se levantó y empezó a andar, y fue testimonio a todos. Fíjese que fue un testimonio mucho mayor que si hubieran preparado un discurso, hubieran dicho, escuchen, habitantes de Jerusalén, que Jesús hizo tal cosa y tal otra y anduvo en medio de usted. No, a través de un milagro allí, Dios manifiesta su poder, revela el nombre de Jesucristo, y se convierten, no 3, 5.000 personas en aquel día. Y cuando está allí,
lleno del Espíritu Santo nuevamente y da ese discurso que origina esa conversión donde los reunidos pudieron reconocerse pecadores a sí mismos. Empieza a narrarle una historia y dice, porque Moisés les dijo, el Señor les enviará a un profeta como yo, a él oíd. Y hermano, si miramos fríamente la Escritura, nos puede parecer un poco presuntuoso de parte de Moisés sus palabras, pero ¿sabe qué había pasado? Habían pasado 400 años donde no había palabra de Dios. Abraham, Isaac, Jacob y luego allí José es usado parcialmente, pero después pasan 400 años, hermano, y había un silencio hasta que Dios, hermano, levanta a Moisés. Y ese resurgimiento que hubo, lo mismo vuelve a darse, como yo decía recién, cuando se manifiesta allí a Zacarías, padre de Juan el Bautista, y empiezan a haber una serie de manifestaciones, aquellos ancianos que iban al templo a orar, y de pronto dice, desesperanzado, dice, el Señor me ha revelado que no voy a ver la muerte, y ya soy viejito, sin ver al ungido de Dios, y allí aparece un matrimonio con un bebito en brazo, la respuesta de una revelación que habían tenido. Lo que pasó de ser un silencio, hermano, pasó a ser una viva manifestación en un lugar y otro. Dios le habla a Elizabeth, le habla a María, y hermano, y empieza allí, se manifiesta a los pastores, hermano, se manifiestan los magos de Oriente. Hermano, Dios es así. Y había pasado un momento de silencio, y luego vuelve a haber otro momento de silencio, y sabe que cuando, lleno del Espíritu Santo, Pedro trae esa predicación que convierte a 5.000 personas. Dice, porque Moisés dijo esta palabra. Y luego nombra a otro profeta. Desde tal profeta en adelante. ¿Cuál profeta? El profeta Samuel. Samuel, que siendo un niño, bueno, la historia la puede leer. Primera Samuel allí, léala y la va a aprender. Yo no me quiero ir del tema. Este Samuel fue el último juez que hubo gobernando sobre las tribus de Israel. Y luego miraron a su alrededor y dice, queremos hacer como los del mundo, queremos tener un rey. Y allí elige a Saúl, y luego Saúl desobedece y es desechado, y Dios lo manda con una misión, dice, ve a la casa de Isaí. Y allí va a la casa de Isaí. Ese pasaje es el que yo solo quiero leer, un pasaje solo, se lo digo para que no se distraiga buscándolo. Primera Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando es enviado a casa de Isaí, y allí empiezan a pasar los diferentes hijos, y él pensaba que era uno, que era otro, y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermano, ese pasaje es el que yo quiero traer porque justamente lleno por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice, y fue desde Samuel en adelante. Samuel, hermano, fue el primero en poder entender eso. Porque ¿sabe qué, hermano? Nosotros ciertamente miramos a las personas y como decimos, nosotros tenemos un dicho acá en Uruguay, dice, enseguida le saqué la ficha, decimos nosotros, ¿no? Empezamos a mirar a la persona, cómo está vestido, cómo habla. Usted deja hablar un poco a una persona y puede evaluar el nivel de educación que tiene la persona, puede evaluar la fe que tiene la persona, lo puede mirar y ver otra serie de aspectos y decir, mirá, el viejo puede tener cada uno su criterio diferente, como Samuel en un juicio diferente, porque él no juzgaba decir, este no porque es rengo, el otro tampoco porque es tuerto. Dice, para mí es este. Dice, miren qué lindo que es, mire qué grande que es, mire qué fuerte que es. Pero no era el que Dios había elegido. Y importantísima lección que Dios le da a Samuel y que yo hoy quiero que nosotros nos ayornemos de este mismo testimonio, de no mirar lo que mira el hombre. Porque ciertamente, hermano, ¿sabe qué? Si miramos en la palabra, hay
glosarios que nos dicen cuántas veces dice la palabra fe se encuentra 113 veces en el Nuevo Testamento. Y así podemos buscar diferentes palabras. Gracia, redención, castigo, disciplina, lo que usted quiera. ¿Sabe que hay una palabra que hasta donde yo recuerdo está una vez sola en la Biblia? Y es una amonestación que Dios manda a través de un profeta. Dice, cuando alguien tuviese la presunción de haber recibido una palabra, si esta palabra se cumpliese, ese era profeta de Dios. Si la palabra no se cumple, al tal no lo tenga por profeta, porque habían salido un montón de personas que tenían la presunción. Le hacían creer a los demás ciertas cosas. Y hermano, cuando el Señor avanza en su obra, Él usa instrumentos como usó a Pedro, usó a Juan, usó a Pablo de una manera extraordinaria. Pero ¿sabe qué aprendió a decir Pablo? Pablo no pasaba, decía, porque yo, dice, mas no yo, dice. ¿Decía yo o decía mas no yo? ¿Cómo decía? Mas no yo, sino la gracia de Cristo en mí. Quiero que usted empiece a atar los cabos de lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo mira Dios? Cuando esta historia que se viene desarrollando en Hechos de los Apóstoles, para no apartarnos del tema que estamos hablando, allí se comenzó a haber murmuración, la iglesia crecía en número, se añadían almas nuevas cada día y empezó a haber murmuración. Dice, los griegos empezaron a decir que las mujeres estaban siendo desatendidas en el servicio a la mesa. Sé que una tarea que anteriormente habían llevado adelante los discípulos, los apóstoles. Dice, no está bien, ahora en esta oportunidad ya no una decisión meramente humana, sino que dice, ya lleno del Espíritu Santo, dice, no está bien que nosotros desatendamos a las mesas. Por eso, varones, buscad entre medio de ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y allí eligieron a 7 personas, 2 hermanos que se destacaron grandemente, a pesar de que habían sido ordenados como mozos, como asistentes para llevar la comida, juntar los platos, diríamos hoy, nosotros hablando en criollo. Pero Dios, hermano, exalta al humilde y levanta a 2 hombres, levanta a Felipe y levanta a Esteban. Esteban, hermano, tuvo un ciclo muy corto de servicio porque fue muerto, fue apedreado, como la palabra de Dios nos da testimonio. Y cuando se levantan contra él, dice, él empezó a predicar la palabra y allí muchos advenedizos, prosélitos de determinado lugar, etcétera, allí comenzaron a rebatir, dice, pero no podían contrarrestar el espíritu con el que hablaba Esteban, porque Esteban era un varón lleno de gracia y lleno de fe. Vamos a leer brevemente la historia de la elección de los 7 diáconos, porque yo quiero llegar a un versículo puntual para que nuestro entendimiento también pueda ser renovado en esta mañana. No seamos niños en nuestra manera de pensar, hermanos, sino poder crecer también para poder entender cómo el Señor nos ve a cada uno de nosotros. ¿Sabe que en los días en que Jesús fue entregado, porque había pasado poco más de 50 días, ¿no?, de la Pascua y todas esas cosas, los principales, los sumos sacerdotes, eran de la secta de los saduceos. Y la secta de los saduceos tenían una incredulidad bárbara, ni siquiera creían en toda la Escritura, no creían en los salmos, no creían en los libros de los profetas, creían en los primeros libros allí, en los primeros 5 libros de la palabra, no creían, dice la Escritura, que hay ángel o que hay espíritu. Cuando le llevan y le plantean ese caso, dice, un hombre murió sin descendencia, dice, entonces se casó con el hermano y así ocurrió con 7 diferentes varones.
hasta que finalmente murió también la mujer, dice, en el reino de los cielos, dice, para probarle. Fueron y le plantearon este caso a Jesús, de cuál de ellos será esposa esta mujer. Y ahí la palabra de Dios en ese pasaje nos aclara, estos hombres, fíjese, los principales del templo, y no creían en más de la mitad de las escrituras, hermano. Estaban allí para preservar su estatus social, para que los hombres le rindieran cierto respeto y todo lo demás, y de buena primera allí Dios levanta, hermano, a lo que no es, les llama como si fuera, hermano. Aquellos hombres sencillos, hermano, pescadores, todo, los comienza a usar que nunca tuvieron la oportunidad, no es que fueron a una sinagoga y dijeron, como dice el apóstol Pablo en alguna oportunidad, si llegamos a tal lugar y dice, varones, hermano, tienen una palabra, exhortación para compartir, y pasaron y le dieron la palabra. No, acá no crea que iban al templo porque le daban un lugar en el templo. Iban al templo, hermano, porque había no miraban, dice, el que está en el templo es un incrédulo, no cree en esto, no, había un mandato de Dios de que había que ir al templo a orar, y ellos iban al templo a orar porque el Señor lo mandaba, hermano, no miraban la persona, sino que miraban el mandato que Dios les había hecho. Y no llegaban a ese lugar y les decían, hermanos, ¿tienen una palabra para compartir? No, allá no podían hablar, pero Dios, hermano, encuentra la manera, como es a través de la sanidad de este paralítico, hermano, para que aquellos hombres pudiesen testificar acerca del poder de Dios y del propósito con el cual había venido Jesucristo derramar de su gracia. Su gracia era el perdón inmerecido, y hace lo mismo que hace el apóstol Pablo cuando usted estudia la carta a los romanos. Arranca dándoles la mala noticia, dice, la culpabilidad del hombre. Y allí estos hombres se paran y dicen, porque todos ustedes son culpables de haberle entregado, de haberle negado, de haber hecho todas estas cosas. Lo primero, hermano, es hacerle entender a la persona su condición natural frente al juicio de Dios. Que a través de nosotros mismos no tenemos justificativo delante de Dios, y es por eso que Él envió a su Hijo para morir por nosotros, hermanos, y justificarnos, declararnos justos delante de Dios. Ahora, elección de los 7 días, con esto lo vamos a leer rápido, después usted lo estudia para no sacar las cosas de contexto. En aquellos días crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, qué bueno también ver esto, que no era, la palabra, hermano, no está destinada solo a pescadores, no está destinada solo a cobradores de impuestos, hermano, la palabra está para todos. Y el que es de Dios, el que es mi oveja, dijo Jesús, oye mi voz. Y muchos hermanos, aún siendo sacerdotes, como dice acá, oían la palabra de Dios y no estimaban, no se aferraban a esas cosas. Jesús nos dio el ejemplo, dice, no consideró su estatus como cosa a la que aferrarse, sino que vino y se humilló a lo sumo, tomando forma humana, hermano, y viniendo acá a padecer por nuestros pecados. Y hermano, cuando entiende esas cosas, cuando los sacerdotes que allí de pronto tenían una vida acomodada, podríamos decir así, entienden esto, porque no piense que esos sacerdotes, hermanos, quedaron ministrando en el templo, porque había una gran oposición allí al mensaje que era predicado, pero había llegado el tiempo, hermano, de que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada, y Dios estaba haciendo una obra, hermano, allí, como yo recién decía,
con miles de personas que se convertían en un mismo día, 3.000 un día, 5.000 otro día, y dice, cada día se añadían nuevos a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Pero yo quiero que usted note este versículo porque es el segundo más importante de lo que vamos a meditar en esta mañana. Esteban, ¿qué dice? Lleno de gracia y de poder. Hermano, la gracia de Dios, el perdón inmerecido de Dios operando en su vida. Seguimos adelante. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y lo arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron 2 testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hermano, ¿veo cómo se puede torcer la verdad? Como dice el apóstol Pedro, dice, las Escrituras, dice, lo que nos ha escrito el hermano Pablo, hay algunas cosas un poco difíciles. Dice, y los indoctos e inconstantes tuercen la verdad para su propia perdición. Acá había hombres que estaban trayendo una tergiversación del mensaje que había sido predicado cuando Jesús habla acerca de los discípulos, gente de pueblitos chicos, hermanos, llegaban a Jerusalén y ven aquella construcción magnífica y estaban maravillados. Y Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y luego dice con respecto al templo, dice, llegará el día en que no va a quedar piedra sobre piedra. Dice, cuando estas cosas huyan, dice, cuando estas cosas ocurran, dice, no vayan a recoger sus cosas a sus casas, etcétera, etcétera. 2 profecías que las 2 se cumplieron, una en su propia vida, donde el templo de su cuerpo fue destruido y a los 3 días fue levantado. Y luego la destrucción que ocurrió en el año 70, que es historia, usted la puede leer, hay libros incluso que documentan esta realidad cuando Jerusalén es allí destruida. Pero estos fueron y tergiversaron la palabra de Dios, porque como Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley o los profetas, vine a darle el cumplimiento, y cuando ocurrían las cosas, dice, esto es para que puedan entender muchas cosas, hermanos, que fueron dadas a causa de la dureza y la falta de entendimiento del pueblo, pero luego Jesús allí nos viene a traer la verdadera perspectiva celestial para que nosotros podamos conocer de la manera que ve, de la manera que piensa, de la manera que ve el Padre. Y le dice a uno de sus discípulos, dice, ¿me habéis visto a mí? Habéis visto al Padre. Hermano, de los que en el día de Pentecostés, esta es una pregunta, de los que oyeron el estruendo y escucharon la predicación de la palabra en su propio idioma, ¿se convirtieron todos? No. Los que Dios había elegido fueron un montón, igual, pero no fueron todos. Ya lo vimos, yo se lo subrayé en el estudio pasado. Los que Dios había escogido, hermano, esos obedecieron a la fe. Sin embargo, hermano, el no haber obedecido a la fe no les impidió a algunos escuchar la predicación, ver ese prodigio y esa conversión que se estaba allí llevando a cabo en aquellos días. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando Esteban es acusado falsamente, porque se fueron contratados testigos falsos que dijeran, ¿no? Y allí armaron una especie de caos, hermano, y convencieron al pueblo, dice, de que se levantaran contra ellos. Pero lo más importante, recuerde que cuando surge esta disputa, la palabra de Dios nos dice, Esteban, lleno de gracia y de poder. El poder, hermano, puede
hacerse visible a través de las sanidades, a través de distintas cosas, pero la gracia de Dios, le pregunto yo, ¿puede hacerse visible o no? Y hermano, este es el pasaje principal al que yo quería llegar hoy, versículo 15, porque de la misma manera, hermano, que los reunidos en Jerusalén escucharon la palabra de Dios, pero solo aquellos que habían sido escogidos obedecieron al Evangelio y se añadieron a la iglesia. Pero aquí, hermano, cuando ocurre esto y se forma aquel concilio para juzgar a Esteban, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como de un ángel. Hermano, hubo una historia allí en el Antiguo Testamento de una ciudad sitiada. Y en medio de aquel sitio, el siervo de Dios estaba grandemente, el siervo del profeta estaba grandemente asustado porque veía toda esa multitud y lo ve tan tranquilo al profeta. Dice, no te hagas problema, dice, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y le pide a Dios, abre los ojos y ahí puede ver una multitud de carros y caballos celestiales, hermano, que estaban allí. El Señor, hermano, abre los ojos de la persona o cierra los ojos, pone un velo para que no puedan ver. Como le di testimonio al principio, hermano, Samuel miraba como mira las personas. Miraban desde el punto de vista humano, le sacaba la ficha a cada uno de los que tenía al frente. Pero Dios, hermano, acá, como había hecho un milagro en el día de Pentecostés, dice, y cada uno, y nombra de distintas nacionalidades, le oía hablar en diferentes lenguas, acá vienen y acusan a Esteban. Y Esteban, hermano, la palabra no nos dice que era precioso, estaba tan bien peinadita, la barba bien recortada allí, era de ojos celeste y rubio, porque eso es lo que mira el hombre, como miraba Samuel en los demás. Era una persona común, imagínese, hermano, una persona que su misión es limpiar las mesas y servir y todo lo demás, lo más probable es que anduviera vestido hoy en ropa moderna con un delantal, ¿no? Que fuera una persona allí común, pero sin embargo dice, cuando todos aquellos hombres, los que estaban reunidos para juzgarlo, los que no creían que varios de ellos, ¿no? Porque los jefes de los sacerdotes eran saduceos y no creían que había resurrección y no creían que había ángel y no creían en un montón de cosas, que iban a creer, hermano, de que existía la gracia y de que Jesucristo justifica a la persona y delante de los ojos de Dios, hermano, Él nos ve como justos. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesucristo obrando en nuestro favor. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros cantamos una alabanza, pero a veces, hermano, cantamos y no creemos lo que cantamos. Dice, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero ver con tu corazón, etcétera. ¿Qué dice la palabra, la canción esa, hermano? Que podemos cantarla para terminar después. Ayúdame a mirar con tus ojos. Samuel miraba con los ojos humanos, a pesar de que no miraba lo malo, trataba de sacar lo bueno a la persona, pero de todas maneras era una visión netamente humana la que tenía. Pero hermano, Dios acá, como había hecho un milagro en el día de Pentecostés, y hasta los que no creyeron escucharon la predicación de la palabra en su propia lengua, Dios hace un milagro acá y hasta los que no creen pueden ver la gracia de Dios operando en la vida de Esteban al mirarlo y verlo como una persona limpia de todo pecado. ¿Por qué era una persona limpia de todo pecado? ¿No había hecho nunca nada malo Esteban? Sin duda que sí, hermano, y que se equivocaba, como más allá de que era un hombre lleno del Espíritu Santo y etcétera, etcétera. También, hermano, tendría sus cosas como los discípulos tuvieron y cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿sabe qué, hermano? Delante de Dios lo que cuenta es la justicia de Jesucristo y no nuestra propia justicia. Y Dios, hermano, opera ese milagro. Y yo quiero invitarlo, hermano, a que cada uno de nosotros tratemos de ejercitarnos en esa práctica, hermano, de poder
mirar al otro, mirar al que tenemos al lado, mirar al que predica, mirar al que está sentado en el banco del fondo y verlo con los ojos que nos ve Dios. Justificados, hermanos, si hemos creído en esa gracia de Jesucristo operando en nuestro favor. Los dejo acá con el pastor Renzo, que Dios los bendiga.